Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy jueves 17 de septiembre del año 2020. Una vez más, bienvenidos a esta cita divina con el Señor en esta hora de la mañana y quiero invitarle para que abra su Biblia allí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, exactamente del versículo 65, y miremos juntos lo que dice la escritura en esta mañana. En el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 65, dice la bendita palabra de la siguiente manera. Juan 6, 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Una vez más, juntos miremos este versículo de Juan 6, 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Bueno, oremos desde esa dirección. Jesús mismo dice e invita que todo aquel que esté cansado, cargado, fatigado, estresado, aburrido, que venga a Él. Dice, cuando estén cansados, vengan a mí que yo los haré descansar. Sin embargo, hace una claridad, que nadie puede venir a Él a menos que no sea atraído por el Padre. Eso me recuerda otro texto que escribe el mismo apóstol Juan. En una de sus cartas dice: nosotros lo amamos a Él, pero, porque Él nos amó primero, y que Él es quien nos atrae con sus cuerdas humanas de amor. Así que, qué bendición saber que si le buscamos no es por iniciativa propia. Si venimos a Él, eso no sale de nuestra humanidad. Si fuera por nuestra humanidad, créame que nadie buscaría a Dios, como dijo Pablo a los romanos. Pablo a los romanos les dijo de la siguiente manera: no hay bueno ni aun uno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Así que yo creo que la primera eh, cosa o causa por la cual deberíamos estar agradecidos con Dios es porque Él mismo nos atrae. En esta mañana no estamos aquí por compromiso, no estamos aquí por impresionar, no estamos aquí para que mostremos qué cumplidos somos, sino sencillamente estamos aquí porque el mismo Padre, el mismo Señor le ha agradado, se ha inquietado por atraernos hacia Él. Qué bueno eso, qué bueno eso. Así que, ¿qué tal si le damos gracias al Señor por eso? Que no estamos aquí haciéndole favores, sino que Él mismo nos anhela. Él mismo nos anhela más de lo que nosotros tal vez le anhelaríamos a Él. Y esa es una de las razones grandes y magnas por las cuales deberíamos estar agradecidos. Que Él siempre nos atrae, como imanes, nos atrae hacia Él nos atrae. Y algo parecido va a ser el rapto de la iglesia. Cuando el Señor venga por su iglesia, Él mismo va a venir y nos vamos a ir como imanes, vamos a ser como imanes arrebatados y nos encontraremos, dice la escritura, con Él en las nubes. Así que tremendo es. Él es el iniciador de todas las cosas o de esta relación que hemos comenzado con Él. Fue Él quien la comenzó con nosotros desde antes de la creación del mundo y hasta el día de hoy nos ha sostenido en esa relación de amor que finalmente es su propósito. Finalmente el propósito de Dios para con esta humanidad es amarla, no es otro, no es otro, una relación estrecha de amor con Él. Y Él está buscando a los seres humanos no para que lo amen a Él porque esté falto de amor, sino para amarlos porque es una expresión de su carácter. Su carácter es amor y pues se desborda en amor y pues de nada sirve tener algo en las manos si no es para compartirlo, y ese es el Señor, que es tan amoroso que anhela compartir su amor con la humanidad. En otras palabras está diciéndole a la humanidad: déjame que te ame,
déjame que sea tu Dios, déjese amar. En otras palabras, es lo que está queriendo decir el Señor, que nos dejemos amar por Él, porque a veces le estorbamos con nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestras cotidianidades, y el Señor, venga, déjese alcanzar, hola, no corra tanto, déjese que un momentico que lo apuchiche, déjese un momentico que lo consienta, venga para acá. Es prácticamente en palabras coloquiales lo que quisiera estar diciendo el Señor de toda la humanidad. Así que Él es el que nos atrae hacia Él. Y vamos a orar en esa dirección. Que así como un día nos atrajo a nosotros y nos sigue atrayendo cada día, atraiga también a nuestras familias. Conquiste el corazón de nuestros conocidos. Conquiste el corazón de nuestros vecinos, de nuestras familias, de nuestros hijos. ¿No se ha dado cuenta usted que, o por lo menos en mi caso, siempre duré 37 años de mi vida viviendo sin Dios? Dios no estaba en mi agenda, y sin embargo, a pesar de que yo no quería nada con el Señor, yo no me imaginaba, nunca me imaginaba en estas lides de predicar, de ser evangélico. Cada vez que a mí se me venía el pensamiento, ay, qué tal yo de evangélico, no, qué oso, que no, eso es para viejitos. Yo, Jorge, no, lo mío es otra cosa, yo no, 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 no. Y sin embargo el Señor anhela alcanzarlo a uno con su amor para amarlo. Entonces mire que así como nos alcanzó un día a nosotros y ahora estamos bajo su amor, pues qué bueno orar en esa dirección. No seamos tacaños, no seamos mezquinos, también oremos porque otros también sean alcanzados, así como un día nos alcanzó. Ya si estamos en su amor, estamos completos. Si estamos en su amor, estamos plenos. Y si no me cree, léase Colosenses capítulo 1 para que me crea lo que dice la Escritura. Y ya estamos plenos, completos en Cristo, ya no nos falta nada. No necesitamos nada. Un cristiano no está falto de nada, está completo, pleno en Cristo. ¿Qué más entonces? ¿Para qué tanta pedidera? Más bien deberíamos pedir porque Dios es su amor, así como un día nos alcanzó a nosotros, los alcance a ellos. Porque ¿qué dice el texto de Juan 6:65? Dice, otra vez lo leo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Sí? El Padre es el que nos atrae. Él mismo nos atrae hacia Él. Así que oremos en esa dirección para que tantos que tal vez hoy en día se piensan que Dios no los ama, porque están sufriendo, porque están pasando luchas y están preguntando, pero ¿dónde está Dios? Pues Dios está más cerca de lo que ellos tal vez se imaginan o de lo que tal vez nosotros mismos nos imaginamos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, una vez más. Gracias por Dios demostrarnos cuánto nos amas. Nos has permitido, Señor, poder dormir, descansar, bendito Señor. Nos has permitido poder abrir nuestros ojos a un nuevo día, una nueva oportunidad, porque cada día, cada nuevo día es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad. Por eso dices tú mismo, Señor, que tus misericordias inclusive son nuevas cada mañana. No dice que tus misericordias son nuevas cada año, o cada 6 meses, o cada mes, o cada 8 días, sino que son nuevas cada mañana. Es decir, y está hablando de mañana, es decir, al comienzo de un nuevo día, queriendo decir que las misericordias de ayer ya no nos sirven para hoy, esas ya son de ayer, ya son calentados. Hoy necesitamos nuevas misericordias, y tú, Señor, si has permitido que nuestros ojos se hayan abierto, muchas gracias. ¿Para qué pedirte más? El solo hecho de que ya hoy hayamos despertado es suficiente, Señor. Ahí nos estás demostrando cuánto nos amas. Cuánto, Señor Dios de la gloria, estás, Dios de los cielos, interesado en nuestras vidas, en estos que, Señor Dios de la gloria, has redimido del pecado. Es por estos a quienes has ido a una cruz, Señor Dios de la gloria, a morir de una manera vergonzosa, bendito Señor, de una manera cruel, Padre amado, de una manera cruenta, bendito Señor, en manos de tu mismo pueblo creado por ti, los judíos, bendito Señor Dios de la gloria. Y sin embargo, Dios de los cielos, han pasado más de 2000 años después de este maravilloso evento, por decirlo de alguna manera, y sin embargo tu amor no se ha desteñido, tu amor no ha pasado de moda, tu amor no ha claudicado, no tiene fecha de caducidad, sigues tan fresco, Señor, eres Señor Dios de la gloria, Padre amado, Dios de los cielos, incambiable, inmutable, no cambias, no varías, a pesar de que, Señor, a veces somos necios, tercos, Padre amado, tú nos sigues amando por igual.
cada día. No nos amas más ni nos amas menos. Ya, esa es una gran verdad. No es que, uy, el Señor me ama más que ayer. No, el Señor es amor y nos ama de una manera que la Biblia dice que no comprendemos, que no entendemos, que el amor de Dios es incomprendible, que no lo podemos entender. Simplemente, y el Señor no está interesado en que lo entendamos. Tú no estás interesado, Señor, en que entendamos y comprendamos tu amor. Tú simplemente quieres y anhelas que nos dejemos amar. Así de sencillo es. Tú simplemente estás pidiendo eso de los seres humanos. Déjense amar. Déjenme demostrarle cuánto los amo. Déjenme demostrarle cuán amoroso soy porque hace parte de mi carácter. Es decir, Dios no puede odiar porque Dios sencillamente es amor, hace parte de su naturaleza. Y no quiere decir que entonces Dios no puede, como dicen, como acabo de decir que Dios no puede odiar, entonces algunos dirán, ah, bueno, entonces Dios no odia el pecado. No lo odias, claro que sí, porque entonces tiene que entrar aquí en juego su justicia. Dios es amor, pero es justo. En su justicia no tolera el pecado, pero en su amor está abierto los brazos cada día, cada mañana, para venir a todo aquel que, como él mismo dice, para que todo aquel que a mí viene, yo no lo eche fuera, sino que lo resucite en el día postrero. Pero está diciendo que nadie puede venir a ti a menos que no sea traído por el Padre. Señor, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, porque un día, Señor Dios de la gloria, y tal vez a nuestra mente en esta hora viene aquel día en que la historia de nuestra vida se partió en dos. Yo me acuerdo de aquel 16 de enero del año 2000. No solamente para mí comenzó un nuevo milenio, no solamente comenzó un nuevo centenario, sino que comenzó una nueva vida. Con el milenio, con el centenario, comenzó una nueva vida para mí. Hace 20 años, el 16 de enero, fue el día que decidí que mi vida, Señor Dios de la gloria, tú la tomaras en control. Y han pasado casi 21 años y hasta el día de hoy, Señor, hemos seguido ahí. Nos has sostenido. Ni un solo día me he separado de ti. Todos los días, Señor, al pie del cañón contigo, bendito Señor, porque Dios de la gloria, tú fuiste, Señor, quien nos atrajiste con tus cuerdas humanas de amor. Y yo pienso en esta mañana que quienes están orando conmigo están también recordando aquel momento cuando tomaron esa decisión, cuando dijeron, hoy, a partir de hoy me voy a volver evangélico, cristiano, a partir de hoy voy a empezar a entregar mi vida a Cristo, la voy a rendir. Esa fecha es inolvidable, ese día nunca se olvidará. Ese día yo lo tengo claro, la hora, 10 de la mañana de un domingo, 16 de enero, cuando estaba allí, Señor Dios de la gloria, aceptando, Señor, toda tu obra que habías hecho por mí y diciendo, te recibo en mi corazón y quiero que entres a mi vida. Y a partir de ahí, Señor Dios de la gloria, la historia de la vida ha cambiado en dos, Padre amado, Dios de los cielos. Y hoy, Señor, claro, ya estando desde esta orilla, Padre amado, no fue gratis, fue porque tus cuerdas humanas de amor nos atrajeron hacia ti. Y sencillamente era porque detrás de todo eso hubo alguien que oró por nosotros. Nos demostraste tus cuerdas humanas de amor, sencillamente porque pusiste a otros a que oraran por nosotros en esa época, cuando no te conocíamos, cuando éramos apáticos a tu palabra, cuando nos burlábamos algunos de ti, inclusive cuando te rechazábamos abiertamente, y sin embargo tú pusiste a alguien de tu pueblo a que orara por nosotros, a que intercediera por cada uno de nosotros. Mi suegro duró 12 años intercediendo por mí, más de 12 años clamando por mí. Así que, Señor, hoy ya, Señor, que tu amor me ha alcanzado, Señor, no tengo más que hacer que, Padre amado, orar por otros, para que también esa oportunidad, oiga, no merecen. La iglesia del Señor no está puesta en esta tierra para cambiar el mundo. Esa no es nuestra tarea. A nosotros no nos corresponde cambiar el mundo. Mi oración mucho menos pretende cambiar el mundo, porque esa no es la intención. ¿Sabes cuál es la intención? Que sencillamente, Dios de la gloria, que, Señor, nosotros como iglesia le demos la oportunidad al pecador de que te conozca, de que se deje alcanzar por ti. Esa sí es nuestra labor, darle la oportunidad al pecador de atraerlo a Cristo, de que venga a Cristo, de que el amor de Cristo también lo abrace, así como un día nos abrazó a nosotros. A veces se nos olvida, Señor Dios de la gloria, que fue por tus cuerdas humanas de amor que tú tomaste la iniciativa de amarnos, Señor Dios de la gloria, de atraernos hacia ti, y a veces se nos olvida de dónde hemos venido. A veces como que se nos volvemos olvidadizos y, Señor Dios de la gloria, ya no nos interesa clamar por
por otro, pero hoy en esta mañana estamos delante de ti, bendito Señor, para pedirte, Señor Dios de la gloria, por nuestras familias. Yo oro por mi familia, yo no sé si tú quieras orar por la tuya, pero yo oro por la mía, por mi madre, mi padre. Mi mamá tiene 85 ruedas, mi papá tiene 83 y sin embargo a mí me preocupa no que se mueran, me preocupa es que se vayan sin Cristo, eso sí. Por eso, Señor, hoy oro en esta mañana por ti, por ellos, Padre amado, para que tus cuerdas humanas de amor, esas que me atrajeron un día el 16 de enero hacia ti, que dije, si realmente Dios es real para mi vida, Dios me está demostrando que es real, que sí existe, que no es un juego. Así que ese mismo Dios, a ese mismo Dios en esta mañana clamamos, para que, Señor Dios de la gloria, que tu amor, Señor Dios de la gloria, Padre amado, también nos alcance a ellos, alcanza a nuestras familias, alcanza, Señor Dios de la gloria, a nuestros cuñados, sobrinos, primos, tíos, nuestra familia extendida, aún a nuestros propios hijos, bendito Señor Dios de la gloria, Padre Santo, que los alcances, Padre amado, con tus cuerdas humanas de amor, y que ellos se dejen alcanzar. Padre amado, que no sigan huyendo, Dios de la gloria, de tu amor, que no se sigan escondiendo de ti. Dios de la gloria, porque es más, tú mismo dices, Señor, nadie viene a mí, dijo Jesús en sus propias palabras, nadie viene a mí a menos que el Padre no lo atraiga, a menos que el Padre no lo atraiga. Y Señor Dios de la gloria, una de las herramientas, por decirlo así, o una de las cuerdas de amor, Señor, para atraer a la humanidad hacia ti, Señor, se llama la palabra de Dios. Porque a renglón seguido dice, porque fuimos enseñados, dice tu palabra, señores de la gloria, y Jesús lo pone en claridad en el versículo 65, dice allí, dice que dice, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y dice que Dios de la gloria, el mismo Padre, es el que nos enseña, que el mismo Padre es el que nos atrae a Él, pero con la palabra. En el versículo 44 del capítulo 6 de Juan, tú nos dices, Señor, que ninguno puede venir a mí. De nuevo lo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 45 nos dices que escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Así que queda claro, señores de la gloria, que el Padre mismo es el que enseña a los pecadores para que vengan a Cristo. Así que aquí Jesús les está diciendo que los profetas hablaron de Cristo, que los profetas, Dios habló al pueblo judío a través de los profetas, y hoy nos hablas a través del Espíritu Santo y nos convences de pecado. Y eres tú, Señor Dios de la gloria, tú mismo quien nos atraes a ti mismo. Y Juan entendió esta gran verdad, por eso dijo en una de sus cartas, nadie de que, Señor Dios de la gloria, que nosotros le amamos a Él, sí, pero porque tú nos amaste primero. Y por allá Pablo, en otra expresión, dice que el Señor Dios de la gloria, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y sencillamente también dice Pablo, que Dios de la gloria, que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién o qué cosa nos separará del amor de Cristo? No dice, ¿quién nos separará de nuestro amor por Cristo? Porque es que realmente, si fuera por nosotros, humanamente hablando, si fuera por nosotros, no te buscaríamos, Señor. Si fuera por nosotros, Dios de la gloria, estaríamos haciendo otra cosa. Si fuera iniciativa nuestra el querer buscarte a ti, Señor, nadie te buscaría. Eres tú mismo, Señor, quien has tomado la tarea y la iniciativa de atraernos hacia ti a esta relación de amor contigo. ¡Qué tremendo eso! Tú nos atraes. Tú nos atraes con tus cuerdas humanas de amor. Tú eres quien conquistas el corazón del ser humano. Tú eres quien, Señor Dios de la gloria, lo atraes como un imán hacia ti, bendito Señor. Pero algo hago claro aquí, no nos atraes a la fuerza. No nos atraes a la fuerza, no nos atraes, Señor Dios de la gloria, hacia ti, a las malas, por decirlo de alguna manera. Dice sencillamente que si alguno quiere venir en pos de ti, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y te siga. Es decir, es una invitación abierta. Y tú dices, Señor, que de tal manera, pero de tal manera, un amor que no se puede entender ni explicar, de tal manera has amado tú al mundo. En este caso, hablando de los seres humanos, dice, de tal manera los ha amado que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Está nuevamente la expresión
Señor Dios de la gloria, del libre albedrío, el que quiera, para que todo aquel, si alguno quiere, Señor Dios de la gloria, tus brazos están abiertos en esta mañana para que todo aquel que quiera venir a ti, tú mismo dices que no lo echas fuera. Señor, hoy oramos por nuestras familias. Hoy oramos por todos aquellos que no te conocen, Señor. Es mi oración por todos aquellos que no te conocen, para que se dejen amar por ti, para que ya no sigan huyendo más a ese amor, para que ya no sigan escondiéndose más de tu amor, que vengan a ti, bendito Señor, para que sean, Dios de la gloria, Padre amado, perdonados, justificados, redimidos, para que tú les des vida eterna, para que se pongan a cuentas contigo, para que, Señor Dios de la gloria, Padre Santo, puedan tener esa esperanza, Dios de la gloria, que toda la humanidad tiene, porque esta es una esperanza de toda la humanidad, que el día que se muera se quiere ir para el cielo. Entonces por eso algunos luchan humanamente por hacer buenas obras, otros por seguir una religión, otros por creer a su manera, que es la forma de llegar al cielo, y sencillamente esa es una esperanza humana. Todos los seres humanos, todos los seres humanos tienen esa esperanza de irse para el cielo, allá con Chuchito, dicen algunos. Y sin embargo, Dios de la gloria, hay un requisito muy indispensable, y es dejarse amar por ti, venir a tu amor, arrepentirse de sus pecados, ponerse a cuentas contigo y a través de la fe caminar en esa dirección de amor contigo, Señor Dios de la gloria, cada día. Ese es el requisito especial y específico para llegar a ti, bendito Señor, para ir al cielo, para todos aquellos que quieran ir al cielo. Ahí les doy la clave. ¿Quieren ir al cielo? Arrepiéntase de sus pecados. Conviértase al Señor y por la fe recíbelo en el corazón, por la fe acepta el sacrificio de Cristo por ti allí, que hizo hace 2000 años, morir en la cruz, resucitar y estar a la diestra del Padre, esperándote a ti, a que te arrepientas, a que vuelvas a ti, a que te vuelvas al Señor allí, y el Señor, cuando tú te mueras, entonces estarás allí con Él. Así que esa es la esperanza que toda la humanidad tiene, pero Señor Dios de la gloria, es únicamente a través de las cuerdas humanas de amor. Es decir, el Señor nos atrae hacia sí mismo. Él es el iniciador de todas las cosas y propósitos que tiene para con esta humanidad. Ningún ser humano se puede salvar a sí mismo, ningún ser humano puede salvar a otro, ninguna religión, ningún método humano, ningún esfuerzo humano es suficiente para poder verdaderamente llegar al amor de Cristo. Es únicamente, los rieles se llaman arrepentimiento, los rieles se llaman fe. Son los únicos métodos que el Señor es que exige a esta humanidad para venir a su amor, para dejarse atraer por su amor, para venir a ser Dios de la gloria, Padre amado, Dios de redimidos, justificados, porque su justicia demanda, Señor Dios de la gloria, que el pecado debe ser castigado. Y ya ese pecado fue pagado, Dios de la gloria, suplida esa justicia en la cruz de Cristo. Ya Él suplió la justicia. Ahora está esperando que tú y yo vengamos a Él todos los días y reaccionemos y vengamos y nos dejemos amar por Él. Que dejemos que Él sea nuestro Dios. No decimos que Él es nuestro Señor, pero la expresión Señor únicamente la podían decir aquellos que estaban en la condición de esclavos. Por eso Pablo, cuando se encuentra con el Señor, le dice: Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y en la mayoría de sus cartas siempre se presenta y dice: yo, Pablo, esclavo, siervo de Cristo. Se presenta de esa manera, entendiendo, Dios de la gloria, que ahora es su Señor. Por eso, Señor Dios de la gloria, en esta mañana oramos a ti, Señor, que seas el Señor, que seas el Señor de nuestra familia, que seas el Señor de nuestros hijos, que seas nuestro Señor, que no sean palabras rebuscadas, que no sean rastrillos allí o muletillas cristianas. Es que ahora es el Señor, pero que tenga sentido cuando nos expresemos hacia ti como el Señor, como Señor, Dios de la gloria. No es un simple lenguaje cristiano, Dios de la gloria. Esa palabra, Señor, encierra mucho, Padre amado, porque cuando decimos Señor, estamos dispuestos a obedecer como siervos obedientes al Señor. Y esa es una expresión. Y para quienes pertenecemos a la iglesia donde estamos reunidos, donde nos podíamos reunir, recuerde que uno de los lemas de este año era ese:
La obediencia incondicional. ¿Se te olvidó? Ese era uno de los lemas y hasta pusimos un cartel allá para verlo todos los domingos. El lema era ese, la obediencia incondicional. Si a ti se te olvidó, yo no sé, a ese la recuerdo. Así que, ¿hasta dónde estamos cumpliéndole al Señor? Han pasado ya 9 meses de este año y verdaderamente estamos cumpliendo con eso. ¿O se nos quedó en un simple cartel, una bonita intención? ¿Verdaderamente tú eres el Señor de nuestra vida? ¿Realmente? Ay, sí, Él es el Señor de mi vida porque yo oro, porque yo leo la Biblia. No, eso va más allá. Hacerlo el Señor de nuestra vida es estar dispuesto a obedecerle, pero hacerle también nuestro Rey es estar dispuesto a que dejar que ese Rey gobierne nuestra vida, porque Rey significa eso, gobierno, gobierno. ¿Y el Rey para qué está puesto? Pues para gobernar. Y cuando decimos, tú eres mi Rey, sencillamente es para decirte, Señor, rindo mi vida al gobierno a tu gobierno, rindo toda mi vida, que tú la gobiernes, que gobiernes mi tiempo, que gobiernes mis talentos, que gobiernes lo que tengo, que gobiernes lo que soy. Señor, ayúdanos a ser coherentes de lo que decimos con lo que vivimos. Porque, Señor Dios de la gloria, no nos pase, Señor, como le pasó a los judíos allí en ese momento. Esos judíos querían hacerte rey. Te querían hacer rey cuando vieron la multiplicación de los panes, Señor Dios de la gloria, cuando fueron alimentados de gratis, te querían hacer rey, pero no propiamente para someterse a tu reinado. Te querían hacer rey, pero para que le siguieras dando comida gratis, para que le siguieras haciendo milagros, para que le siguieras haciendo favores. Por eso te querían hacer rey. Y como Jesús entendió la dinámica de lo que ellos querían, dice que se fue al monte y se retiró a orar solo, a orar por sus discípulos para que no cayeran en la misma tentación de que tenían aquella multitud de querer hacer el Señor rey. Señor, guárdanos. Guárdanos, Señor Dios de los cielos. Guárdanos, Padre amado, de caer, Señor Dios de la gloria, en esas trampas del enemigo sutiles, Padre amado, de querer solamente pedir favores tuyos, pero no estar dispuestos a rendir nuestra vida. Y así está esta humanidad. Te buscan a ti. Cuando se le dice a la gente, ¿tú crees en Dios? La gente dice, sí, yo creo en Él y yo le pido. Yo le pido. Señor, ¿no sería más bien bueno decir, sí, yo le creo a Él y le obedezco y someto mi vida a Él y rindo mi vida a Él? Sí, porque yo le creo. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor, a ser coherentes de lo que decimos con lo que hacemos y vivimos, Padre amado. Por eso oramos por tantos, bendito Señor, que dicen creer en ti. Nuestras mismas familias dicen creer en ti. Nuestras mismas familias a veces se levantan en debate a decir, pero es que yo creo en Dios, es que yo también creo, yo no necesito meterme en una iglesia para decir que yo creo en Dios, yo creo en Dios a mi manera. Se lo gritan a uno, se lo recuerdan a uno, le dicen, yo creo en Dios a mi manera, pero es que no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y Dios dice que para poder creer en Él, sencillamente hay que arrepentirse de los pecados y por la fe venir y recibir a Cristo. Es la manera de Dios, no a la manera mía, no a la manera de los seres humanos. Por eso, Señor, hoy clamamos a ti, porque de razón tú dijiste, nadie, definitivamente nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre no lo atraiga. Qué tremendo eso es, qué tremendo es. Se lo estaba diciendo a los judíos que estaban esperando y se habían hecho el imaginario de un Mesías que vendría a suplir necesidades, de un Mesías que vendría a suplir cosas materiales, pero el Señor les había enviado un Mesías que se encargaría de las cosas espirituales. Señor Dios de los cielos, ayúdanos a entender, Dios de la gloria, lo que significa ser cristiano, lo que significa ser evangélico, Dios de la gloria, para poder hablar con claridad a aquellos que no lo entienden, aquellos que, Señor Dios de la gloria, Padre amado, Señor, están buscando expectativas, que tienen expectativas personales, humanas, materiales de buscarte a ti. Recuerdo aquel personaje un día que le predicaba evangelizando y me acordé de él que dijo, bueno, yo lo busco si me regala 2 millones de pesos que necesito para sacar mi moto del taller. Así me decía. Yo lo busco. Si me va a dar 2 millones de pesos que necesito para sacar mi moto que la tengo en el taller, yo lo busco y la sigo. Oro por él.
Hace años que le prediqué, vino a mi mente, oro por él, no sé si no lo he vuelto a ver, hace años no lo he vuelto a ver y no sé si realmente ya se convirtió o no, o está esperando que todavía tú le des los 2 millones para sacar la moto, bendito Señor, porque ese es el concepto que muchos tienen. Hemos salido a predicar y recuerdo aquel grupo de personas allá arriba en Cazucá, ese grupo de personas que, Señor, también fui a predicarles y me decían, pero él está prestando plata. Si está prestando plata, yo lo recibo. Yo, claro, sí, si está prestando plata. Señor, ten misericordia. Ten misericordia porque ese es el concepto que muchos tienen de Dios, que solamente para buscar favores. Por eso el Señor dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre no lo atraiga. Es decir, la manera correcta para venir a Dios de la manera correcta tiene que ser el mismo Padre el iniciador de ese encuentro. Por eso se llaman citas divinas, encuentros divinos que solamente pueden proporcionarlos Dios mismo. Ningún ser humano por iniciativa propia le buscaría. Ninguno. El mismo Pablo dijo a los romanos, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y el mismo Pablo le dice a los romanos, y conociendo a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El ser humano es necio. El ser humano por iniciativa propia no te buscaríamos, Señor. No te buscaríamos a menos que tú no nos atraigas hacia ti mismo. Qué tremendos somos los seres humanos. Qué duros, qué necios de corazón, qué tercos, qué duros de servir somos, Dios de la gloria, Padre Santo. Por eso, Señor, gracias. Gracias porque si en esta mañana, Señor, nos has permitido, nos has dado el permiso de venir a ti para clamar, no es por iniciativa propia. No es porque dijimos, vamos a buscar a Dios, tengo unas ganas de buscar a Dios. No, eso lo colocaste tú. Tu misma palabra dice que tú colocas en nosotros el querer como el hacer. Señor, gracias. Lo único que puedo decirte en esta mañana es muchas gracias, Señor. Muchas gracias por despertarnos, por levantarnos a venir a buscarte. Muchas gracias. Tú iniciaste esta relación. Tú fuiste el iniciador. Tuya es la gloria. Tuyo es el poder. Tuyo es el reino, bendito Señor. Y nuestra clamor es porque aquellos que todavía, Señor, se esconden a tu amor, Señor, se dejen alcanzar. Se dejen alcanzar. Esa es la palabra, Señor. Tú nos buscaste y nosotros simplemente nos dejamos encontrar. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por ese amor tan grande, maravilloso, insondable, intachable, bendito Señor, incondicional para buscar a esta humanidad. Señor, de tal manera la sigues amando hoy, que has permitido que aclarezca un nuevo día aquí en Colombia. Has permitido, Señor Dios de la gloria, que la tierra produzca para buenos y malos. Has permitido, Señor Dios de la gloria, que el sol salga, que el sol brille. Bendito Señor. Has permitido, Señor, que nuestros ojos se abran a una nueva oportunidad de vida. Sencillamente porque tú amas de una manera incondicional, de una manera incomprensible. No podemos entender tu amor si tú no estás pidiendo que lo comprendamos ni lo entendamos. Tú simplemente estás diciendo cada amanecer, cada vez que los ojos del ser humano se abren, estás diciéndole al ser humano, hoy déjame que te ame, hoy dame permiso de amarte, hoy deja que sea yo tu Dios, hoy deja que sea tu Señor, hoy deja que sea el Rey de tu vida y la gobierne. Señor, por eso clamamos a ti, por todos aquellos que siguen corriendo de ti, que Señor Dios de la gloria, hoy como un día nosotros nos dejamos alcanzar, que hoy se dejen alcanzar, que hoy se dejen alcanzar. Qué bueno, Señor, que nuestras familias dentro de algún tiempo puedan decir, recuerdo aquel jueves 17 de septiembre del año 2020, así como los que estamos aquí orando recordamos nuestra fecha. Yo recuerdo la mía, 16 de enero del año 2020. Es un día inolvidable, es un día donde el Señor ya me tenía agendado. Dios no estaba en mi agenda, pero el Señor sí me tenía en su agenda, en la suya. Y tal vez, Señor Dios de la gloria, nuestras familias están en tu agenda. Nuestras familias, Señor Dios de la gloria, están agendados por ti. Aunque muchos digan, yo no quiero, esos evangélicos, aunque así como decíamos nosotros, Señor, a las mismas expresiones, aunque tal vez nos cause risa, aunque tal vez nos cause burla, pero de ti, bendito Señor, de tu amor, nadie se escapará. De tu amor, nadie se escapará. Dijo el salmista, ¿a dónde huiré? Si me voy a las nubes, allá estás. Si me voy al fondo del mar, allá estás. Si me voy y me escondo entre las nieves, allá estás. Donde me meta, allá estás. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esa intención tuya, Señor,
de amar esta humanidad, Señor Dios de la gloria. Y que si Dios de los cielos hoy permites una vez más que Señor amanezca, Señor Dios de la gloria, es por tu amor, es por esas cuerdas humanas de amor, es por esa oportunidad que hoy traes, Señor, a esta humanidad, Señor Dios de la gloria, para que se acerque a ti. Gracias, Señor, por esos, gracias por aquellos que llegarán hoy a ti. Gracias, Señor, Padre Santo, y oramos, Señor, por nuestras familias, Señor Dios de la gloria. No permitas, Padre amado, Dios de la gloria, que partan a una eternidad sin ti. Dale la última oportunidad de que se vuelvan a ti, Señor Dios de la gloria, Padre Santo, porque cada día es una nueva oportunidad, una nueva oportunidad. Hay quienes dicen, el día que el día que ya esté a punto de morirme, cuando esté en una clínica me arrepiento. Pero qué, Señor Dios de la gloria, para algunos no hay oportunidad. La muerte los sorprende de una manera instantánea y no les dio tiempo de nada, Señor. Pero, Señor Dios de la gloria, oramos porque si hoy los ojos se han abierto de muchos, es porque Dios de la gloria estás dando la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable, bendito Señor Dios de la gloria. Que hoy sea esa oportunidad aprovechada por muchos. Señor Dios de la gloria, atráelos con tus cuerdas humanas de amor. Conquista los corazones de esta humanidad, Padre amado. Oh Dios de la gloria. Y gracias. Gracias, Señor, por darnos el permiso de venir a clamar, de venir a orar, de venir a interceder. Gracias, Señor, porque para nosotros, Señor Dios de la gloria, es un permiso que tú nos das. Tú nos dices que nos acerquemos al trono de la gracia con confianza, que allí encontraremos gracia y hallaremos misericordia para el oportuno socorro, bendito Señor. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor Dios de la gloria, por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Gracias por traer, Padre amado, sanidad a nuestros cuerpos, bendito Señor. Y si no es otra tu voluntad, si no quieres sanarnos, Padre amado, por lo menos danos la fortaleza para poder sobrellevar, Padre amado, estos dolores, estos achaques en nuestros cuerpos, Padre amado, Dios de la gloria. Ayúdanos, bendito Señor, para no desmayar, para no claudicar, bendito Señor. Gracias te damos y a ti la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados y amadas. Dios me los bendiga a todos y todas. Sean ustedes muy bienvenidos. Jueves 17 de septiembre del año 2020. Dios nos ayude, que Dios ayude a nuestras familias, se dejen amar por el Señor. Un día su amor nos alcanzó y nosotros simplemente nos dejamos encontrar, nos dejamos alcanzar, dejamos de estar corriendo tanto del Señor. Así que oramos por eso, que nuestras familias, vecinos, amigos, conocidos también se dejen alcanzar por su amor. Bien, estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, meditando sobre este estudio bíblico donde tiene su marco principal el milagro, la señal que hace el Señor allí de multiplicar los panes, los peces y alimentar a una multitud de más de 5,000. Y a través de eso, pues, se han venido presentando algunas choques fuertes con los líderes judíos y aún con sus mismos discípulos y aún con los mismos apóstoles. Dije apóstoles y discípulos, porque aquí hay discípulos y hay apóstoles, es decir, apóstoles son los 12, pero están algunos discípulos que son seguidores de Cristo, seguidores ocasionales, lo han seguido por los milagros, lo han seguido sencillamente porque han visto sus enseñanzas, porque las han escuchado y le siguen. Pero tan pronto el Señor les cambia el panorama y empieza a hablarles del pan vivo que descendió del cielo y que el que no come su carne después lo cambia y bebe su sangre no tendrá vida eterna, y todos estos asuntos que empieza a hablar y empieza a decir que tiene que descender al cielo de nuevo y estar al lado del Padre. Todas estas enseñanzas chocaron para muchos judíos. Así que hoy nos adentramos en el versículo 64 y vamos a mirar qué dice allí a partir de ese versículo del capítulo 6 de Juan, 6:64. Mira lo que dice la escritura allí a partir, o lo que dice el Señor a partir de allí. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Miren esa expresión. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían
y quién le había de entregar. Mire que Jesús lo sabía. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, lo que hemos orado en esta mañana. Desde entonces, mire lo que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros sabemos, o mejor, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén y amén. Así que, si la fe en las palabras de Jesús trae la vida eterna al hombre, la incredulidad tiene el efecto contrario, es decir, el efecto de impedir el desarrollo de esa vida eterna. ¿Sí me hago entender? Si las palabras, si la fe en las palabras de Jesús trae vida eterna, la incredulidad causa un efecto contrario, es decir, estanca, impide el desarrollo de esa vida eterna. Por eso Pablo a los Efesios le dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que este era precisamente el problema de muchos de los judíos que escuchaban al Señor. Ellos se quejaron de que sus palabras eran duras de escuchar. Eran duras esta palabra. ¿Quién la puede tolerar? ¿Quién la puede oír? Pero la verdadera razón de su alejamiento no era la palabra dura del Señor. La verdadera razón por la cual se alejaron era la incredulidad. O sea, si había algo duro allí, no eran las palabras de Jesús, era el corazón de los oyentes. Así que se negaban a creer en la cruz. Cuando el Señor les dice, el que bebe mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna, se estaba refiriendo propiamente al sacrificio en la cruz, a lo que él tendría que pasar para traer salvación, para traer vida eterna a la humanidad. Sin embargo, estas palabras les parecieron duras a ellos, pero realmente no fueron las palabras de Jesús lo que fue duro, sino más bien el corazón de los que estaban escuchando. Es decir, se negaban a creer en la cruz como el único medio de salvación para el pecador. Seguramente el abandono masivo que el Señor experimentó en ese momento tuvo que sorprender y hasta desanimar a muchos de sus discípulos. Imagínense todo ese éxodo, porque si habían más de 5.000, si al otro día se habían sido alimentados 5.000, al otro día yo creería que eran mucho más. Yo creo que esa cantidad se había triplicado, yo creería, porque muchos, esa noticia de que el Señor había alimentado a muchos gratis, yo creo que eso se multiplicó. Yo creo que muchos llamaron a sus vecinos, a sus familiares, vamos que ahí hay alguien que está dando mercados, oportunidades para todos, vamos que llegó el Mesías. Y yo creo que la multitud de las masas eran demasiado extensas, y así como llegaron, imagínense el cuadro allí, Jesús mirando ese éxodo de todos los que habían venido a él, cómo se iban, porque dice que se fue, todos se fueron, muchos dice se fueron, y hasta inclusive los discípulos se llegaron inclusive a desanimar, aún los mismos discípulos, pero no a Jesús. Esto no desanimó a Jesús. Él sabía, dice la Escritura, él sabía quiénes eran los que no creían. Lo dice claro el texto, dice, pero él sabía quiénes eran los que no creían y quién inclusive le había de entregar. Así que eso no era nuevo para el Señor no se entristeció, el Señor sencillamente no se amargó, no se frustró, tal vez sus discípulos sí. Por eso ellos en su momento, yo me imagino, viendo ese éxodo tan tremendo de cómo la gente se devolvía, yo me imagino que los discípulos, hasta ellos también, se verían tentados también para decir, oiga, si las masas se están yendo, como que nosotros también que queremos irnos. Oiga, esto es como parecido a cuando alguien quiere seguir a alguien que tiene fama, popularidad.
Cuando alguien está triunfando, todo el mundo lo quiere seguir, pero cuando alguien ya no empieza a fracasar y a perder popularidad, como que ya lo empiezan a dejar solo. Así que él distinguió, el mismo Señor distinguió desde el principio esa verdadera confianza en él. Y solo el reconocimiento, vio que solamente era un reconocimiento de labios hacia afuera. Él sabía quién le iba a entregar, él sabía quiénes se iban a volver atrás. Mire lo que dice en Juan 2, 23, 25, por ejemplo. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, dice allí en el versículo 24 de Juan 2, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Tremendo. Al Señor no lo podemos impresionar. El Señor sabe verdaderamente hasta dónde, hasta dónde le hemos creído y hasta dónde somos genuinos cristianos y hasta dónde realmente somos sinceros con Él. Dice la Escritura, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es decir, al Señor no lo podemos impresionar. Tal vez podemos impresionar al familiar, al pastor de una iglesia, al hermanito de la iglesia, al vecino. Podemos impresionar a mucha gente, pero el Señor realmente conoce realmente nuestro calibre, de qué estamos hechos. Si realmente nuestra fe está pegada con babas o nuestra fe es real, sólida. Solamente el Señor lo sabe, solamente la conoce. Así que él sabía, dice aquí muchos vinieron, dice en el capítulo 2, muchos viendo las señales que Jesús hacía, creyeron, dice, pero el Señor, dice, no se fiaba de ellos porque él conocía a todos los hombres. Así que, mira lo que dice el versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. O sea que a raíz de esto, el Señor volvió a repetir algo que ya les había dicho. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Esto no sale del corazón humano. Como hemos orado, del corazón humano nadie le buscaría. Así que en este contexto no hemos de pensar que ellos no podían creer en Jesús como consecuencia de que no formaban parte de un selecto grupo de escogidos. No, no es eso lo que quiere decir. Porque podríamos pensar eso, cuando el Señor dice, ninguno viene a mí si el Padre no lo atrae. Entonces ahí aquí cae donde algunos dicen, es que yo no siento buscar a Dios, es que Dios le escoge a unos y a otros como que lo rechazan. No, él no se está refiriendo a eso, sino que aquí lo que está diciendo Jesús es que al rechazarlo a él, estaban manifestando que tampoco creían en el Padre. Es lo que está queriendo decir el Señor. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Pero el que me rechaza a mí está rechazando al Padre, lo que está queriendo decir el Señor. Porque de otro modo, también si hubieran creído en el Padre, pues también hubieran creído en Jesús. Así de sencillo es. Es decir, en días pasados dije que los judíos, el auditorio que está allí, escuchando la palabra de Jesús, es un auditorio monoteísta. Es decir, creen en Dios. Allí no hay ateos. Ellos creen en Dios. Aún los líderes religiosos creían en Dios. Los judíos creían en... ¿Se acuerdan de Nicodemo? Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Es decir, ellos eran muy creyentes de Dios, del Padre. Y el Señor tiene que decir, el que cree en el que cree en el Padre, tiene que creer también en el que Él envió, para que tengan vida eterna. Ahí era donde chocaban ellos. Ellos creían en Dios de las mil maravillas, pero no querían creer en el Hijo, de quien estaba escrito en los profetas. Así que aquí lo que se deduce que la enseñanza de Cristo que ellos escuchaban era acompañada por la simultánea enseñanza del Padre. Por eso dice en el versículo 44 y 45, y permítame leerle aquí, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, el Señor hace la claridad, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahí el Señor les está diciendo, los profetas escribieron de mí, Moisés escribió de mí, Abraham también habló de mí,
Así que si ustedes escucharon, o sea, el Padre les habló a través de ellos. El Señor, es decir, Dios mismo, les había hablado a los judíos a través de los profetas, a través de la ley. Es decir, cuando por allá en Oseas, hay un texto muy claro, por ahí en Oseas 6, capítulo 6, creo que es, versículo 4, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No es porque fueran ignorantes, no eran ignorancia, no era por ignorancia, sencillamente, así como en el tiempo de Jesús, ellos también se habían endurecido su corazón a las palabras de Dios que Dios les estaba dando por medio de los profetas. Recuerden, por ejemplo, a Jeremías. Jeremías tiene que, por allá en el capítulo 7 de Jeremías, el Señor lo había llamado y con ese llamado tan tremendo donde uno se emocionaría ante ese llamado cuando el Señor le dice a Jeremías, cuando era chiquito, cuando antes del vientre de tu madre ya te conocía y antes de que naciera ya te había dado por profeta a las naciones. Uy, uno ante un llamado de esos, uy, naciones, uno se emocionaría, diría, wow, Dios me tiene para cosas grandes. Pero llegó un momento en que Jeremías, cuando vio que empezó a predicar la palabra del Señor, a traer el mensaje de Dios al pueblo, y cuando se dio cuenta que el pueblo empezó a hostigarlo y empezó a oprimirlo y empezaron a hacerle cosas allí a Jeremías por la palabra, el Jeremías quiso pasar la renuncia. Le quería renunciar al Señor. Y en el capítulo 7 dice, ¿qué va, Señor? Yo no quiero predicar más tu palabra porque desde que estoy predicando, mire, lo único que he buscado es oprobio del pueblo. Y el mismo Jeremías dice, pero hay un fuego dentro de mí que no lo puedo resistir. Así que ellos no eran ignorantes. Los profetas les habían hablado. Tenían la ley de Moisés, que les hablaba de Jesús. Por eso es que Jesús les dice acá, han sido enseñados por mi Padre. Y si han oído a mi Padre, pues ellos pueden venir a mí, porque escucharon a mi Padre, porque mi Padre habló por medio de los profetas de mí. Es tan sencillo. Es tan sencillo lo que el Señor les está explicando acá. Así que no había excusa. Es decir, se deduce eso, que la enseñanza de Cristo que estaban escuchando allí, las palabras que el Señor les estaba enseñando, pues eran coherentes con lo que ellos ya habían escuchado a través de los profetas y a través de la ley de Moisés. Ya lo conocían, era una enseñanza simultánea con la del Padre. Pero ellos no podían recibir esa influencia divina porque debajo de su apariencia de religiosidad se escondía un corazón endurecido. El problema estaba en el corazón. El problema no era, la pregunta no era, o la expresión no sería, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Más bien debería ser duro en nuestro corazón. ¿Cómo podrá recibir la palabra de Jesús? Esa debería ser más bien la expresión de ellos. Pero sin embargo ellos vieron fue la palabra dura. Pero recuerden, la palabra no era dura. Lo duro era el corazón de ellos que no la querían aceptar. Porque a pesar de que ya la conocían a través de los profetas, sin embargo la rechazaban ahora de quien escribieron los profetas, que fue el mismo Jesús. Así que, por supuesto, que el Padre siempre atrae a los hombres hacia su Hijo. Pero en el caso de los judíos, esta atracción quedaba silenciada por la incredulidad. La incredulidad. Y una incredulidad voluntaria. Ellos decidieron voluntariamente no creer. No es porque fueran ignorantes. Decidieron voluntariamente rechazar a Jesús. Y entre más Jesús hablaba, el odio más crecía hacia él. Así que estas palabras de Jesús nos muestran de una forma muy realista las dificultades que el hombre caído tiene para creer en Cristo. Aquí nos muestra que definitivamente cuando se habla de Cristo, cuando se habla de la cruz de Cristo, esto choca con la condición de un corazón incrédulo. Por eso es que la gente se vuelve apática a las cosas de Dios, no las puede tolerar, pero no es porque Dios, repito, no es porque Cristo no se haga entender. Él habla claro, Él habla nítido, Él no nos está hablando por acertijos ni por adivinanzas. El problema no es de Dios, el problema es de nuestro corazón endurecido. Por eso por allá dice, cuando escuchen hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como allá en el desierto, que por endurecer el corazón y no oír la palabra acompañada de fe, quedaron desplayados en el desierto. Qué tremendo eso. Y es la invitación para hoy también. Cuando escuchemos la voz de Dios, no endurezcamos el corazón. No lo endurezcamos. El problema no es del predicador. El problema no es de quien está predicando que no se hace entender. El problema no es la forma como lo dice. El problema es del corazón que no quiere recibir la palabra del Señor.
¿No le ha pasado así? Que a veces nos fijamos más en el vaso que en el mensaje que trae el Señor a través de ese vaso. Yo he permitido a veces que el Señor hable, inclusive a veces usa hasta los inconversos para hablarle a uno. Hasta los mismos inconversos a veces los usa el Señor para hablarle a uno. Uno creería que no, pero sí. ¿Ah? Tremendo eso. Y el problema no es de la vasija. El problema es que uno no quiere, se cierra y se niega a recibir lo que el Señor le está diciendo. No, pero es que fulano, es que cómo si es. No, el problema no es de Dios, el problema no es del predicador, el problema es de nuestro corazón que lo cerramos hasta el día de hoy para no creer el mensaje de Dios. Qué tremendo eso, Dios nos ayude. Así que esa atracción que el Padre quería hacer hacia su pueblo de Israel y atraerlos hacia Jesús quedaba silenciada por la incredulidad voluntaria de ellos. Así de sencillo. Estas palabras de Jesús nos muestran lo mismo, que hasta el día de hoy pasa lo mismo. Por un lado ha quedado muy dañado el ser humano, por un lado, ¿por qué se endurece el corazón? Porque por un lado ha quedado infectado por el pecado. Es decir, la raza humana está infectada por algo que se llama pecado. Toda la raza humana está infectada. Un niño cuando nace ya nace infectado por el pecado. Así de sencillo es. No por los pecados, porque un niño no tiene, recién nacido, no tiene razón, no tiene todavía condición de decir, oiga, sí, yo he pecado, ¿no? Todavía no puede entender muchas cosas. Pero la naturaleza infectada del pecado de Adán ya viene en él. Ya viene en un niño. Todos los seres humanos nacemos con esa infección del pecado. Así que esa es una de las razones por las cuales el mismo pecado endurece el corazón. Esa es una de las razones. Por un lado eso, el ser humano ha quedado dañado, infectado por el pecado y necesita la ayuda del mismo Dios para comprender y creer el mensaje de la cruz. Por eso el Señor dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Es decir, ¿por qué? Porque el corazón está endurecido por el pecado y necesita de una ayuda sobrenatural para venir a Él. Entonces, aquí hoy hay que tener también cuidado, porque algunos dicen, es que yo no siento buscar a Dios. Eso como que eso es un llamado, eso Dios lo llama a uno. Y sí, de hecho es un llamado, pero no es un llamado específico para unos cuantos. Es un llamado específico para toda la humanidad. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, al mundo, para que todo aquel que en él crea venga a él. ¿Sí? Entonces algunos están esperando sentir algo sensorial o sentir una fuerza que lo atraiga hacia... No, sencillamente el Señor lo atrae hacia él. Claro, hacia él lo atrae, pero la invitación está abierta todos los días. Todos los días está abierta. Todos los días, el solo hecho de respirar, el solo hecho de abrir nuestros ojos, ya son los imanes, por decirlo de alguna manera, que Dios está usando, las cuerdas humanas que Dios está usando para traernos hacia Cristo. Todos los días está esa invitación abierta. Así que el Padre siempre atrae a todos los hombres hacia su Hijo. Pero en el caso de los judíos, esa atracción quedaba silenciada por la incredulidad y estas palabras nos muestran que sencillamente el hombre de hoy también tiene que padecer esa misma situación de incredulidad por la infección del pecado que hay en él. Por eso el Señor dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrajere. Eso por un lado ha quedado infectado por el pecado y eso le impide llegar a Cristo. Pero por otro lado, el Dios de este siglo, se encarga de cegarle las mentes y silenciar también la voz de Dios en el corazón. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que no solamente el ser humano no quiere creer en Cristo, no solamente porque está contaminado, infectado por el pecado del hombre, adánico, sino que además de eso, el Dios de este siglo, que ya sabemos quién es, el Dios de este siglo se ha encargado de entenebrecer la mente y el corazón, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. O sea que es una lucha brava para el pecador. Así que el Padre contrarresta esta acción negativa atrayendo a todos los hombres.
¿Cómo lo hace el Padre? ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo hace el Dios mismo para atraer a los seres humanos hacia Cristo? Primero, por medio de la enseñanza de la palabra. Es una de las cuerdas humanas de amor que Dios usa para atraer a los seres humanos pecadores a Cristo. Mira lo que dice Juan 6:44, ya lo leí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. En días pasados decíamos que se necesita, se requiere predicar el Evangelio, porque es a través de la palabra, es decir, es la palabra que va a atraer al pecador hacia Cristo. ¿Cómo podemos conocer a Cristo si no es a través de la palabra? Es por medio de la palabra que vamos empezando a conocer a Cristo. Y todos los seres humanos necesitan, Dios ya dejó su palabra inspirada, como lo estamos diciendo los lunes, ya dejó su palabra inspirada y ahora Él, sencillamente, revelada, perdón, y ahora, inspirada y revelada, y ahora la ilumina en la mente del corazón del ser humano pecador que viene a Él. Por eso Pablo dice por allá, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Y más adelante dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que una de las cuerdas humanas de amor poderosas que Dios trae para atraernos a Cristo es su palabra. Yo recuerdo a mi suegro cuando llegaba ya a la sala de mi casa cada vez que yo me iba a ir a bailar y me decía, léete el Salmo 18. Él hablaba así, léete ese Salmo. Y me ponía a leerlo y hasta que no lo leía no me dejaba salir. Así que yo lo leía y lo leía, pero eso retumbaba en mi cabeza cuando yo me iba para la discoteca. Así que la palabra de Dios por eso dice que no vuelve vacía, que penetra, que es como un martillo que quebranta. La palabra de Dios es poderosa. Así que hay que predicar la palabra del Señor. No predique otra cosa, predique palabra de Dios. Predique palabra de Dios. Así que la primer cuerda de humana de amor, por decirlo de alguna manera, que el Señor usa para atraer a esta humanidad pecadora a Cristo es por medio de la enseñanza de la palabra. Y por eso nuestro afán como predicadores de la palabra, enseñar palabra. Por eso es que estamos estudiando libros sistemáticos. Por eso es que en estas mañanas, más que la palabra devocional, porque el lunes quienes se conectaron conmigo pudieron ver que estamos hablando de la palabra y hablábamos de eso. Que la palabra devocional es muy bonita, pero la palabra estudiada transforma. La palabra devocional que tú lees por la mañana devocionalmente trae, nos alienta y nos levanta y nos fortalece. Pero lo que realmente transforma el corazón humano es la palabra estudiada, la palabra pensada, la palabra que se le dedica tiempo. Y la iglesia de hoy necesita estudiar la palabra. Sí, yo aplaudo los devocionales. Y la palabra devocional inclusive, con el paso de los años, quien solamente se limita a una lectura devocional de la Biblia, con el paso de los años se va a dar cuenta que es ignorante en cuanto a la Biblia. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Por eso nuestro afán, cuando empezaron estas pandemias, mi afán, lo que yo le pedí al Señor, yo dije, Señor, ¿cómo lo hago? Y el Señor me dijo, de palabra, estudie libros. Y estamos estudiando en las mañanas el Evangelio de Juan y los jueves, que hoy también es jueves y lo invito de paso, estamos estudiando Apocalipsis, estamos estudiando, haciendo estudios sistemáticos de la Biblia, no estamos dando devocionales, estamos dando estudios sistemáticos de la palabra. Porque eso es lo que realmente necesitamos hacer como creyentes y más en estos tiempos. Muy bonito por la palabra devocional y la respeto, claro que sí. Pero lo que realmente necesitamos como pueblo de Dios es el estudio sistemático, concienzudo de la palabra de Dios. Cierro el paréntesis. Así que, ¿cómo nos atrae el Señor? Por medio de la enseñanza de la palabra. Segundo, ¿cómo más nos atrae el Señor hacia su Hijo Jesucristo? ¿Cómo más nos atrae? Sencillamente, resplandeciendo e iluminando nuestro conocimiento para que comprendamos la gloria de Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿qué significa eso? La gloria de Dios. Ah, es una canción que canta un cantante venezolano. Sí, sí, esa es la gloria de Dios. Ah, la gloria de Dios, sí. Pero ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, lo voy a decir en palabras más sencillas, es la manifestación de la excelencia de sus atributos a favor del ser humano. Eso es la gloria de Dios. La manifestación de todos sus atributos, de lo mejor, de la excelencia de sus atributos a favor de los seres humanos. ¿Sí nos estamos entendiendo? Así que cuando el hombre pecador, sin salida, sin saber para dónde ir, Dios manifiesta su gloria, sus atributos de su gloria y envía a su único Hijo, a Jesucristo. Es más, Dios mismo se hace humano. La manifestación de su gloria humanada, encarnada a favor de la necesidad humana que es el pecado del hombre. Esa es la gloria de Dios. Así que el mismo Señor ya nos envió su gloria, ya manifestó su gloria a través de su Hijo. Esa es una segunda carta. Esa es, no solamente habló que enviaría, poniéndolo en el contexto de los judíos de aquel entonces, quienes están hablando con Jesús allí, o a los cuales Jesús les está diciendo, no solamente les había hablado a través de los profetas, que enviaría a su Hijo, que enviaría un Mesías, sino que lo manifestó enviándolo. Es decir, lo cumplió. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios a través de Cristo, de la faz de Cristo, como él mismo dice. Así que ya nos envió a su Hijo. Ya el Señor manifestó su gloria. Entonces a veces nosotros decimos, Señor, glorifícate, glorifícate. Y el Señor dice, pues ya me glorifiqué hace más de 2000 años. Ya les mandé a mi Hijo. ¿Qué más quieren? Ya nos mandó a su Hijo. Recíbanlo a Él. Y el que está en Cristo, pleno, ya no necesita nada más. Ya es completo. Colosenses capítulo 1, para que lo lean en la casa. Ya. ¿Qué más quieren? Dice el Señor. ¿Qué más? Y el Señor mismo dijo en la cruz, dijo, consumado es. Ya. Ya el Señor se ha glorificado a esta humanidad. Así que si ven, primero la palabra y segundo a su propio Hijo lo envía. Él mismo se encarna, manifiesta su gloria. ¿Ah? Tremendo eso. La gloria del Señor ya se manifestó hace tiempo. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. A veces por la dureza del corazón. Y tercero, convenciendo a la raza humana de pecado, de justicia y de juicio por medio del Espíritu Santo. Juan 16 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, resurrección, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así que, qué tremendas las cuerdas humanas de amor que usa el Señor. La palabra, sus mismas palabras, se revela al ser humano. Le cuenta quién es Él. Se revela quién es Él, su naturaleza, su misericordia, su gracia, su justicia, su amor. Se revela, se da a conocer a los seres humanos. Pero luego, viendo que el ser humano ha caído por propia cuenta, por voluntad propia, le ha dado la espalda a Dios, ahora Dios manifiesta su gloria en su Hijo. Es decir, Él mismo se encarna, dice Filipenses capítulo 2. Dice, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó, la kenosis, se despojó de sí mismo, es decir, de todos sus privilegios y derechos que como Dios tiene, y se hizo humano, y estando en la condición de humano se hizo esclavo, y al colmo de ir a morir en una muerte violenta, de muerte de cruz. Eso es la manifestación de la gloria de Dios a favor de los seres humanos. Qué tremendo es.
Y los seres humanos todavía endurecidos de corazón, y deme más, y yo quiero señales, y yo quiero, y todavía haciéndole reclamos a Dios, y todavía peleándose con Dios, y todavía, Dios, ¿dónde está? Y Dios, porque Dios ya, hermano, se ha manifestado hace más de 2000 años a través de la humanidad. Es más, se manifestó en la misma creación, manifestó su gloria, porque es la expresión de lo mejor de sus atributos a favor de la raza humana. En el momento en que sencillamente el Señor decidió crear al ser humano, ya está manifestando su gloria. Entonces, ¿qué más gloria queremos? Señor, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Necesitamos empezar a aprender a orar, porque como que no sabemos orar. Necesitamos aprender a expresarnos hacia el Señor. ¿Qué es lo que queremos realmente? Así que como vemos, en estos pasajes, esta ayuda divina es recibida por todos los hombres, no solo por el grupo selecto de escogidos. Eso no es para un grupito nomás, es para todos los seres humanos. Y consiste en atraer, en iluminar y en convencer a todos los hombres pecadores. Esta influencia no debe ser interpretada como una fuerza irresistible que no podemos rechazar. Hago esa claridad. ¿Sí me hago entender? Nadie puede venir al Hijo al menos que el Padre no lo atraiga hacia Él, dijo Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrajere. Pero hago una claridad. Esa atracción hacia el Hijo no es por la fuerza. Esa atracción hacia el Hijo no es a la mala. No es con escopeta, por decirlo de alguna manera. Esa atracción hacia el Hijo, sencillamente, no es por una fuerza que el ser humano no la pueda resistir. No es que no me puedo resistir. No, sencillamente, de hecho, estos judíos tuvieron la misma actitud que sus antepasados. Miren lo que hicieron. Hechos 7:51. Duros de cerviz, dice en Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Qué tremendo es el corazón. Y mira lo que dice el versículo 66 después de que el Señor les habla. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Este fue un momento de crisis para el ministerio de Jesús. Fue tremendo allí, empezó a perder la popularidad del Señor. Fue un momento duro donde muchos, dice en la misma escritura, dice el mismo apóstol Juan, que muchos de sus discípulos, no pocos. Y cuando se habla de discípulos, es de aquellos seguidores ocasionales del Señor, que como bien dije hace un momento, lo seguían por los milagros, lo seguían por sus enseñanzas, simpatizaban con el Señor, simpatizaban con Él, eran discípulos, seguidores de Cristo, no eran sus 12, eran sus discípulos. Pero dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Cuál fue la razón entonces por la cual se apartaron de Jesús? ¿Cómo se puede explicar ese cambio tan radical que estaban experimentando? ¿Cómo es que el día anterior, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y al otro día crucifíquele? ¿Cómo ese cambio? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Pues las claves para entender su reacción, la reacción de estos discípulos, lo hemos visto a lo largo del pasaje del capítulo 6 de Juan. Lo hemos visto a lo largo de este capítulo. En primer lugar, por encima de todo, estaba la incredulidad en Jesús. No creían en Él voluntariamente. Por otro lado, ellos habían ideado un Mesías, tenían la idea de un Mesías a su gusto. ¿Se acuerda que lo querían hacer rey? Pero no para someterse a su reinado, sino lo querían hacer rey para que le supliera sus necesidades materiales, les alimentara cada día. Así que esperaban que Jesús se adaptara a sus expectativas. Eso era lo que ellos esperaban los judíos, algo que evidentemente Jesús no hizo. El interés de ellos se centraba en cuestiones materiales y especialmente en la comida. Veamos que ayer nos dieron comida gratis, vamos otra vez. Buscaban apasionadamente su liberación política de los romanos. Miren el concepto que ellos tenían de ese Mesías. ¿Cuál era la concepción que ellos habían edificado? La idea que ellos tenían de un Mesías que ellos esperaban, el que ellos anhelaban. Así que no se sintieron correspondidos por Jesús, que enfocaba más bien su preocupación en sus necesidades espirituales y eternas. Pero sobre todo, el detonante que le llevó verdaderamente a abandonarle fue el anuncio de su muerte y de su ascensión, o de su resurrección
y ascensión. Eso fue lo que trajo el rechazo y la indiferencia de los judíos. Dijeron, no, aquí estamos perdiendo el tiempo. Querían un rey que los guiara, que les animara y que los llevara a la victoria sobre el invasor romano que era el imperio. Pero no estaban dispuestos a aceptar un salvador personal. No estaban dispuestos a que los librara de sus pecados y que gobernara sus vidas. Aunque querían hacerlo rey, no era propiamente para que gobernara sus vidas, no era propiamente para someterse a su señorío. Como hasta el día de hoy tal vez puede suceder. Que muchos le decimos Señor, Señor, Rey, mi Rey, pero no estamos dispuestos a someternos ni a su señorío ni a su reinado. No queremos que gobierne nuestra vida o no queremos someternos obedientemente a su señorío. Entonces tendremos que revisar esas dos expresiones, mi Señor, mi Rey. Así que, una vez más, la predicación de la palabra creó una separación entre los verdaderos y los falsos creyentes. Lo que Jesús les predicó sencillamente causó una división entre los que verdaderamente creían y los que no creían. Y dice que él sabía quiénes no iban a creer en él y además quién le iba a entregar. Así que eran muchos más los que preferían el camino que finalmente llevaría a la condenación eterna. ¡Qué tremendo! ¿Con cuántos se encontró? Con 12. ¿Cuántos se fueron? Muchos. Y eso está escrito. El mismo Señor lo dijo. Mateo 7. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¡Qué tremendo eso! Por eso hablando por allá de la gran tribulación dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debió ser muy triste ver aquel éxodo masivo, como lo dije antes. Debió haber sido muy triste para el Señor, para los discípulos que estaban allí, de ver cómo las personas dejaban al Señor, cómo las personas solitas se estaban condenando, como hasta el día de hoy puede suceder. Como hasta el día de hoy el que dice, no, no me hable más de eso. No, yo no comparto con eso. Qué triste. Da tristeza ver personas que por un tiempo estuvieron en nuestras iglesias y hoy desafortunadamente se han ido para el mundo. Estuvieron entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros, dijo Juan. Qué triste es eso, ver cómo la humanidad cada día prefiere rechazar a Cristo que venir a Cristo. Eso debió haber sido muy triste ese cuadro, ver ese éxodo masivo de multitudes, yo creo que más de 15,000 personas saliendo, dándole la espalda al Señor, yéndose, y los discípulos también parados mirando el cuadro y tal vez pensando, me voy, no me voy, me voy, me quedo, ¿qué hago yo también aquí? Pero no era él quien les había rechazado, no era el Señor quien los hubiera rechazado ni los había despachado, ni el Señor mismo les había impedido que le siguieran, no era él, fueron ellos mismos quienes después de haber entendido el mensaje del Evangelio decidieron darle la espalda. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso cuando a veces no queremos ser confrontados con la palabra. Queremos que nos hablen de otras cosas y no es el tema, no me voy a poner a extenderme en eso. En cualquier caso, el Señor no hizo lo que ahora es tan frecuente en muchos ámbitos llamados cristianos. No hizo eso. ¿Qué fue lo que no hizo el Señor? No adaptó el mensaje al gusto de sus oyentes. Óigame bien claro. El Señor no les cambió el mensaje. No se lo adaptó. No les dijo, hey, venga, no se vayan, venga. Venga, les hablo más bien de pan. Venga, les hablo más bien de comida. Venga, les hablo de milagros. El Señor no cambió el mensaje. Ni rebajó sus demandas para que las personas se quedaran. El Señor, lo que estaba ocurriendo serviría para identificar quién eran verdaderamente los que creían y quiénes no. Amén, pastores. Vamos a suavizar el mensaje para que nuestros hermanos no se nos vayan y los diezmos entren y las ofrendas, o vamos a predicar el evangelio de Cristo, porque de ahí se va a medir verdaderamente quién es quién, de qué calibre estamos hechos, somos o no somos, jugamos al evangélico o tomamos a Cristo en serio. Hay que predicar palabra. No debemos olvidar
que la permanencia en la palabra es la evidencia de una auténtica conversión. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan en el capítulo 8, versículo 31 de labios de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero dijo: si permanecen en mi palabra. ¿Y qué les había parecido la palabra a ellos? Dura. Pero el problema no era la palabra, el problema estaba en la dureza de su corazón. Así que Jesús dice: el que verdaderamente permanece en mi palabra, el que verdaderamente se deja confrontar con el pecado, el que verdaderamente las acepta y no las rechaza, ese es verdaderamente mi discípulo. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo es eso! Ay, háblenos de prosperidad, háblenos de motivación. No, aquí no lo voy a motivar ni lo voy a hablar de prosperidad. Lo voy a hablar palabra de Dios. Así que la reacción de estas personas sacó a la luz que no eran verdaderos discípulos. Ahora bien, cuando una persona se aleja de Cristo porque no tolera la enseñanza de su palabra, fácilmente terminará convirtiéndose inclusive en enemigo de Dios. Y en este sentido estamos asistiendo al principio de la última etapa del ministerio de Jesús, y este primer rechazo masivo se convertiría, óigame bien, en el odio creciente que culminaría finalmente en la cruz. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cuando se le da la espalda al Señor! ¡Qué tremendo es eso! Verso 67 dice el Señor: dijo entonces Jesús a los 12, ya se habían ido los demás, y ahora se va a los 12, y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y una vez se dirige a sus 12. A partir de aquí, Jesús se vuelve a ellos, y ellos habían pasado mucho más tiempo con él, habían tenido el privilegio de conocer los milagros, sus enseñanzas, y no solamente de conocer y ver a Jesús haciendo milagros, sino de participar de ellos. De hecho, aquí en el Evangelio del capítulo 6 del Evangelio de Juan, estamos hablando alrededor de un milagro en el que los mismos discípulos fueron partícipes. El Señor les dijo: hagan recostar a la gente en el césped. Y después de que cogió los panes que le trajeron y los peces, dio gracias al cielo y los partió y los dio a sus discípulos para que sus discípulos los llevaran a la multitud hambrienta. Si nota cómo el Señor usó, los participó, los involucró dentro del milagro que él estaba haciendo. Qué tremendo eso. Por eso estos 12 habían tenido el privilegio de ver a Jesús haciéndolo, de ser partícipes de los milagros de Jesús. Y esto, ¿cómo iban a reaccionar ahora? Viendo cómo las multitudes, las masas estaban yendo. Y lo voy a dejar en una pregunta: ¿cómo reaccionarían ante el éxodo masivo que estaban presenciando? ¿Cómo reaccionarían ellos ante ese éxodo? Continuará. Lo espero el sábado a esta misma hora, hermano, a las 5:30 de la mañana, y continuamos con este mensaje porque el tiempo se nos ha ido. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria. Señor, gracias una vez más, porque, Señor, si tú no nos atraes hacia ti, de verdad que no podemos venir a Cristo. Señor, gracias. Pero, Señor Dios de la gloria, hoy te pedimos que, Señor Dios de la gloria, esos corazones endurecidos, esos corazones que, Señor Dios de la gloria, se cierran al mensaje del Evangelio, sean abiertos. Aún nosotros mismos, a veces, Señor Dios de la gloria, hay mensajes que no nos gustan escuchar. Y a veces, Señor Dios de la gloria, no propiamente por el mensaje, sino a veces, Señor Dios de la gloria, como sucedió con Jesús, rechazaron al mensajero, le dieron la espalda al mensajero. Y no era problema ni del mensajero ni del mensaje. El problema estaba en la dureza del corazón. Y hoy oro a ti, Señor Dios de la gloria, por mis condiscípulos, por mis consiervos, por mis conministros, Señor Dios de la gloria, que a veces como que no nos gusta que nos prediquen, como que a veces que no nos cae bien tal predicador o tal cosa, sencillamente por la palabra que trae, por la forma en que lo dice. Señor Dios de la gloria,
Algo que me llamó la atención aquí haciendo este estudio, bendito Señor, fue que tú no torciste el mensaje. No lo acomodaste al gusto de los que se estaban yendo. Yo me imagino ese cuadro a Jesús parado mirando cómo muchos se iban y tal vez insultándolo y tal vez diciéndole vituperios y tal vez diciendo cosas despectivas y tal vez haciéndole malas miradas y empezaron a irse más de 15.000 personas, todos, qué éxodo tan masivo. Y yo me imagino a Jesús allí parado viendo cómo la gente se iba. Pero Jesús no cambió el mensaje. No dijo, vengan, 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 les digo otra cosa que ustedes quieren hoy. Vamos a hablar de pan entonces, venga, hablamos de milagros. Gracias, Señor, por no haber hecho eso. Y hoy es una lección clara para quienes predicamos el mensaje de salvación. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes predicando tu palabra. Y a mí tú hace 20 años me dijiste, Jorge, te he llamado para que prediques mi palabra. No otra cosa, tu palabra. Y Señor Dios de la gloria, ahí cuando se predica tu palabra, como sucedió en aquellos tiempos, es donde se mide verdaderamente quiénes son verdaderos y quiénes no. Quiénes son verdaderos discípulos y quiénes no. Allí Jesús se encontró solamente con 12. Y vamos a mirar cuál fue la reacción de esos 12. Señor, que este próximo sábado nos den la licencia de poder, Señor, explicar, de poder mirar qué sucedió, cuál fue la reacción de los que se quedaron allí. Hoy vimos los que se fueron. Sencillamente no aguantaron el voltaje de las palabras de Jesús, no porque el mensaje fuera duro, les pareció duro, pero realmente la dureza no estaba en la palabra, ni en el mensaje, ni en el mensajero. La dureza estaba en el corazón de ellos. Y tal vez hasta el día de hoy mucha gente va a las iglesias cristianas y andan de iglesia en iglesia, sencillamente porque no les gusta el mensaje, porque no les hablan lo que quieren oír. Señor, hoy oro por todos los pastores, maestros de la Biblia, por predicadores. Oro por ellos, Señor Dios de la gloria. Oro, Señor, por quienes, Señor Dios de la gloria, se mantienen firmes y fieles a lo que dice el texto bíblico. Y te pido, Señor, que nos guardes de cambiar el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo que el pecador se tiene que confrontar con el pecado y se tiene que arrepentir. Ese es el mensaje. No hay otro. Y el mensaje para la iglesia, bendito Señor, es que si queremos ser verdaderos discípulos, tenemos que aún negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Jesús y aún aborrecer nuestra propia vida si queremos ser discípulos de Cristo. Ese es el mensaje, no hay otro. Y Jesús dijo, y el que permanece en mis palabras, ese verdaderamente es mi discípulo. Señor Dios de la gloria, que nos midamos de qué estamos hechos. ¿Nuestra fe está pegada con qué o qué? Señor Dios de la gloria, o somos o no somos, estamos jugando o te hemos tomado en serio. Señor Dios de la gloria, de nosotros depende, no depende de ti. La decisión fue de los mismos judíos. Jesús no los estaba echando. Jesús no los estaba diciendo, no me sigan más. Jesús sencillamente les dio las condiciones por las cuales Él había venido y cuáles eran las condiciones para que ellos tuvieran la vida eterna. No la quisieron recibir, no fue porque el mensaje fuera duro ni porque el mensajero fuera duro, sino sencillamente porque había dureza en sus corazones. La incredulidad les había cegado, como hasta el día de hoy sucede. Señor, oro porque, Señor, los corazones se vuelvan de carne, los corazones se hagan sensibles. Cambia sus corazones, Padre amado. Hoy el corazón de muchos se ha endurecido. Al principio de esta pandemia pensábamos que iban a haber mejores familias, mejores personas, mejores... No, y la verdad nos hemos dado cuenta después de 5 meses que la gente está más dura, que la gente está más indiferente, que la gente está más necia, que la gente está más terca, que la gente se ha amargado, Señor Dios de la gloria. Eso es lo que encontramos. Pensamos que esto nos iba a hacer mejores personas, pero no es lo que estamos viendo. Y la gente ha endurecido su corazón. Por eso en esta mañana, Señor, oro a ti, Señor Dios de los cielos. Padre, toca nuestros corazones, que nos hagamos sensibles a tu voz, que lloremos como nos predicaba nuestro pastor el domingo, que lloremos con los que lloran, que lloremos por el pecado realmente, que seamos sensibles a nuestra condición y nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Dios de los cielos, hoy coloco, Señor, esta humanidad en tu presencia, nos colocamos delante de ti, Señor. Sigue extendiendo tu misericordia, Señor Dios de los cielos. Gracias porque tú hablas, nos amas tanto
Señor Dios de la gloria, amaste tanto a esos judíos que estaban frente a Jesús, que a pesar de que, Señor Dios de la gloria, Padre amado, ellos lo iban a rechazar, Jesús todavía, Señor, seguía continúa hablándoles. Y ya cuando, Señor, está, Señor, a pocas horas antes de ser entregado para ir a la cruz, Jesús sube al monte de los olivos, al olivete, da un sermón, sin antes decir que había llorado por Jerusalén, y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo quise juntarlos como la gallina junta los polluelos, y no quisisteis. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo es el corazón cuando se endurece. Señor Dios de la gloria, que si escuchamos hoy tu voz, no endurezcamos nuestro corazón. Porque el problema no es de la palabra, el problema no es del mensajero, el problema está en el corazón humano, que lo endurece o lo abre. Señor Dios de la gloria, que todos estos días que estemos hablando, predicando tu palabra, los corazones se abran a tu palabra. Que cada vez que yo esté estudiando estos textos, esté estudiando estos mensajes para predicarlos, mi corazón se abra a tu palabra. Que no lo haga simplemente, Padre amado, por cumplir o por decir: ya tengo que predicar mañana y tengo que mirar a ver. No, sino que se abra mi corazón. Quienes estudiamos, quienes predicamos la palabra, no nos convirtamos en profesionales de púlpito, sino que dejemos también que tu palabra nos incruste, nos atraviese primeramente a nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces y gracias por lo que harás en medio nuestro. A ti toda la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias. Hoy es jueves 17 de septiembre. Recuerde, feliz día. Dios los bendiga. Que la gracia y la misericordia del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Recuerde que hoy a las 7 de la noche nos encontraremos con otro espacio de Tiempos del Porvenir, el libro sistemático de Apocalipsis. No se lo pierda, invite a otros también para que también puedan participar de este gran estudio. Mis amados, Dios me los bendiga, un abracito para todos, muchas bendiciones.